aquí en este Si ejercicio. C5 es igual a 1, Pongámoslo, si C5, perdón, igual si C5 es igual a 1. Listo. punto y Terminé mi coma, condición. Ajá. 1500, 1500. Ajá. punto y coma, no, me faltaba la última. Retiro lo que tenía pensado, doctor. Bueno, retira lo que te había pensado. Listo. Repiense nuevamente. Este tipo de cosas serían el tipo de situaciones en las cuales nos estaríamos enfrentando laboralmente. Esto es lo que yo me Listo, refiero. listo. Ya, lo tienen. Digan. Si C es igual a 1, Si C5 igual a 1. Ajá. igual 1500. Bien. Punto y coma, 2000 más 1500, entre 2000, más 1500. 2000 más 1500. Listo. Listo. Bien. Bueno, le comento. Tiene la idea, pero tiene dos errores. La función no está totalmente bien hecha. Sí, más o menos tiene la idea. Tiene un Ya. error en la última parte de la función. No, entonces coloco C más 1500. O sea, sería No 2000, 2000. sino. Ajá, 2000. Les voy a dar hasta las y 45, 46. ¿Cómo así? 15 O minutos. sea, sí, les voy a dar de pronto 5 o 6 minutos o no sé, 10 minutos para que la piensen bien, hasta las 7:50. Traten de pensar. Y también tiene un error en la condición. Listo, doctor. Traten de Retirado. revisar bien. Listo. Aquí es este tipo de funciones donde tenemos que empezar a aplicar ya la mente y empezar a crear nuestros posibles raciocinios. Es una parte buena, que es cuando la condición se cumple. O sea, si la condición se cumple, se le cobran los 1500. Esa parte está bien. Sí, la segunda es que estamos aquí. Hay un problema en la última y en la condición. La condición tiene que variar algo. Listo, doctor. Vamos a ver con esta. Ese punto y coma va a ser así. ¿Vea? Si C es igual a 1, si va solo, le doy 1500. Nada, O todavía está la 1500. condición mal. Si Repiense esa C5, condición. si C5 es igual a 1. Sí, señor, esa condición está mal. Mire bien cómo se llaman las columnas y revise y dése cuenta de algo. Y lea el enunciado. Dice, si el trabajador va solo, Ya. Listo. ya Ahora se dio sí. cuenta. Sí, si B5 es igual a 1. No, sigue estando mal. No es Listo. igual a 1. Te doy una pista, no es igual a 1.
Bueno, si C5 es mayor que 1. Tampoco es mayor. Mierda. Mire, lea bien, piense bien para que se den cuenta. Ah, ya. Por ejemplo, Sí, digan, eh, lo escucho. póngame el Excel nuevamente. Bueno, Estamos en el Excel, sí, ahí está. mire, vamos a hacer el ejercicio lógico antes de Ajá, colocar la eso, fórmula. eso. Entonces, ese valor del paseo para Griseli debe costar 5.500, porque lleva dos acompañantes, serían 4.000 más el pasaje, lo que se le cobra el normal, ¿sí o no? Exactamente, ya hizo el ejercicio lógico. Ya sabe que tiene que dar un resultado que es 5.500. Entonces, ahora sí, fabriquemos la función que nos devuelva el valor de 5.500. Bueno, si C5 es igual a 0, Esa sí es la condición perfecta. Ahora sí. Ujú. Ahí sí estamos evaluando cómo tenemos que hacer. Obviamente, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la columna se llama acompañante y nos están diciendo que el tipo va solo al paseo. O sea, si el tipo va solo, no debe tener acompañante. O sea, el valor del acompañante debe ser cero. entonces si C5 es igual a 0, coloco 1.500, de lo contrario Exacto. eh, coloco C5 por Ajá. 2.000 más, no sé, más 1.500, pero no sé Exacto. si, Así es. Así es. y si da la Exacto. formulación. Sí, señora, así da. Míralo, 5.500. Así es. No hay que Es preocuparse de 5 pronto. por 2000. ¿Cómo? No hay que preocuparse de pronto por el tema de pronto yo sé por qué me pregunta que si la fórmula da, de pronto porque aquí se ve multiplicando y sumando, entonces, pero recordemos que en la matemática existe algo que se llama la priorización de las operaciones. O sea, eso quiere decir que el primero va a ejecutar, si hablamos de priorización, el primero ejecuta lo que son multiplicaciones o divisiones y de último ejecuta lo que son sumas o restas. O sea que si aquí hablamos de que primero hay un orden de multiplicación, lo que se haría sería C5 por 2.000 y ese resultado de C5 por 2.000 después le adiciona el valor de 1.500. O sea, la función así correctamente da lo que debe dar. Y así es. ¿Listo? Perfecto, señor Jorge. Bueno, avancemos. Señora Itamario, ¿les logró entender el ejercicio? Sí, profe. Perfecto. Ok. Avancemos. Este número 8, este ejercicio número 8 es bastante sencillo también. Voy a tratar de ejecutarlo yo. No tiene gran complicación. Nos dice en la columna situación debir la palabra aceptable si el alumno ha estudiado más de 4 horas semanales. Entonces, el estudio de las horas semanales está aquí. Entonces, sencillamente sería ejecutar una función sí, donde evaluemos si ese total de semanas, o sea, la columna J6, es mayor a 4 horas. Entonces, si es mayor a 4 horas, mandará un mensaje que diga aceptable y en caso contrario, eh, debe mandar otro mensaje que dice debe mejorar
el estudio. Eso también es algo bastante sencillo y elemental que ya lo estamos manejando. Y sencillamente pues extiendo mi fórmula y aquí está. Vayamos a ejecutar el número 9. El número 9 también es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a calcular un descuento donde nos dice que corresponderá al 10% del valor del curso si el alumno paga en una cuota. De lo contrario, el descuento corresponderá a un 3% del valor del curso. Eso quiere decir que nuestra inquietud o nuestra pregunta base va a consistir o va a radicar en la columna cuota, porque es nuestro interrogante. Nos dice que si el alumno paga en una cuota, o sea, si la cuota o la celda F5 es igual a 1. Ahí está colocada mi condición. ¿Qué va a suceder? Voy a generar un 10% del valor del curso, o sea, 10% por la celda G5, que es el que mantiene el valor del curso, y en caso contrario, un 3% por el valor del curso que sigue siendo la G5. Cierro mi función y ahí está. Voy a bajarla y voy a poner un poquito más grande para que la podamos apreciar aquí. Y aquí coloco mi función. Repito, si F5 es igual a 1, o sea, si la cuota es igual a 1, ¿qué pasa? Se genera un 10% del valor del curso, o sea, G5 por un 10%, y en caso contrario, un 3%, o sea, 3% por G5. Bueno, ese ejercicio también es algo básico de lo que ya venimos Ese 100 trabajando con años la soledad. función, sí. Diana, 100 años de soledad. No, los niños del tren. Continuemos. Pasemos al ejercicio número 10. Bueno, ya aquí sí empezamos a encontrar una variación. Por ejemplo, aquí ya nos empiezan a preguntar, observemos lo que encontramos aquí. Aquí nos preguntan ahora si el alumno es mayor a 40 años o la clase corresponde a B. O sea, a ver, ¿cuántas condiciones estaríamos encontrando ahí ya? Miren, ahí encuentro dos condiciones. ¿Por qué? Me están preguntando si el alumno es mayor a 40 o la clase corresponde a B. Primera condición, que el alumno sea mayor a 40. Y segunda condición, que la clase corresponda a B. Para poder entender este tipo de funciones, me voy a devolver a como yo siempre explico esto, de la forma más fácil con el idioma español. En el idioma español encontramos lo que se llaman las conjunciones. Y hay dos tipos de conjunciones, la conjunción y la conjunción o. La conjunción y es una conjunción de carácter obligatorio. ¿Cómo así de carácter obligatorio? Por ejemplo, señor José, si yo le digo a usted, o señora Marjorie, si yo le digo a ustedes en este momento, por favor, vamos a terminar la sesión y se van a desconectar. O les pongo otro ejemplo, por ejemplo, si ustedes ejecutan sus ejercicios, podrán salirse de la reunión. O sea, estoy colocándole dos condiciones que deben cumplirse obligatoriamente. O sea, si usted ejecuta sus ejercicios, usted se podrá retirar de la reunión. O sea, son dos condiciones que deben ejecutar. Por ejemplo, recordemos de pronto cuando éramos niños y a usted de pronto le decían, hey, si te portas bien y haces las tareas, tendrás un regalo en diciembre. O sea, ¿usted qué debía hacer? Primero, debía portarse bien, obligatoriamente. Y segundo, debía ejecutar o hacer sus tareas. Si usted ejecutaba esas dos acciones, le daban su premio, que era su juguete o el regalo que le iban a dar. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí estamos utilizando la conjunción y también podamos usar la conjunción o. La conjunción o es una alternativa de decisión. Por lo menos yo le podría decir, o estudias o trabajas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Debes coger
alguna de las dos posibles opciones. Quiere decir que si estudia, no puede trabajar, o si trabaja, no puede estudiar. La conjunción o nos da una alternativa de decisión. O sea, son dos conjunciones en el idioma español, la conjunción y la conjunción o. Y ambas se utilizan en el idioma español, ambas se utilizan para evaluar un par de posibles condiciones. O sea, ahora devolviéndonos al Excel, retomemos el tema del español en el Excel. ¿Y qué encontramos aquí? Aquí encontramos ya ese tipo de estructura. Nos están preguntando si el alumno es mayor a 40 años. Y miren que aquí viene la conjunción o la clase corresponde a B. Primero encontramos una condición que nos pregunta si el alumno es mayor a 40 años. ¿Qué sigue? La conjunción ya sea obligatoria o alternativa, en este caso es alternativa, que sería la O, y nuestra segunda condición, que la clase corresponda a B. O sea, encontramos dos condiciones enlazadas con con una conjunción y o la O. La O de alternativa y la I de obligatoriedad. Entonces, cuando yo logro, bueno, aquí hablamos de ejercicio, pero ustedes en sus trabajos no les van a poner, no, hágame esto o resuélvame esto. A usted lo más probable es que le entreguen un documento o un archivo en Excel y le digan, hey, ven acá, yo necesito que, por ejemplo, digamos una aplicación básica de este tipo de ejemplos. Eh, Mira, pongamos el ejemplo de una empresa de ventas de comisiones de ventas. Ven acá, por ejemplo, si el vendedor, digamos que X vendedor genera ventas entre 2 millones de pesos y 3 millones de pesos, a ese vendedor me le debes aumentar un 5% en sus comisiones. Si otro vendedor o X vendedores pasan o se encuentran entre 5 y 10 millones de pesos en venta, a esos vendedores se les va a dar un 10% de comisión. O sea, ya estamos encontrando una evaluación de dos posibles condiciones. Entonces, cuando yo encuentro eso, a ver, ¿es claro hasta ahí lo que estoy explicando? Primero me devolví al español para que entiendan el tema. Y ahora ese mismo tema de español lo aplicamos aquí en el Excel. ¿Es claro lo que he comentado hasta el momento? Señor Jorge, señorita Mayoris. Sí, profe. Bien, entonces, si está claro, entonces vamos a ejecutar la función, o vamos a desarrollarla a ver cómo se hace. La función sigue siendo la misma condicional sí. ¿En qué varía esto? En que después del sí, del paréntesis, le vamos a incorporar nuestra posible conjunción. En este momento estamos hablando de la conjunción o. Por lo tanto, yo coloco mi conjunción o. Y abro nuevamente un paréntesis. Entonces, ya dentro de ese segundo paréntesis, yo es donde voy a evaluar mis dos posibles condiciones. Mi primera condición, que el alumno sea mayor a 40 años. Entonces, ¿en qué columna se encuentra la edad? En la celda C. Entonces yo voy a evaluar si C7 es mayor a 40. Bien, acabo de colocar mi primera condición. Separo con un punto y coma para colocar mi segunda condición. Y me dicen que la clase corresponda a B. La clase se encuentra en la celda E7. Entonces pregunto si E7 es igual a B. Y B es un texto, por lo tanto va encerrado entre la doble comilla. Miren, ya tengo aquí primera condición y segunda condición. Cuando tengo mis dos condiciones, cierro el paréntesis donde coloqué la condición. Y ahora sí, sigo con mi segundo paso, que sería punto y coma. Y ahora sí vamos a ejecutar la acción que se hace cuando esa condición es cumplida. Entonces, si eso se genera, ¿qué va a pasar? Se calculará un 10% del pago en la columna de descuento. O sea, será un 10%, perdón, 10% del pago, o sea, por el pago que es la celda F7. Punto y coma. Ahora voy a mi última parte de la función. Y, o de lo contrario, habrá un 0% de descuento. O sea, colocaré un 0. O sea, en caso contrario, no va a haber descuento. Cierro mi paréntesis de la función sí, que es lo que está aquí externo.
O sea, si recordamos el concepto de matemáticas de los paréntesis abiertos y los paréntesis cerrados, aquí hay dos abiertos y hay dos cerrados. Primero, abro mi paréntesis del condicional, coloco mis dos posibles condiciones y cierro el paréntesis de mi condición. Y después sí ejecuto los cálculos. ¿Aló? Doctor, Dígame. ¿me puedes repetir? Qué pena que lo interrumpa. Tranquilo, no se preocupe. Repito toda la función, toda la explicación. Sí, vamos a repetir. Sí, señor, le agradezco. Bien. Les explicaba que aquí hay una variación ya, por lo menos en esta columna que vamos a calcular el descuento. Yo les hacía un recuento primero para que logren entender cómo podemos nosotros identificar este tipo de sintaxis que voy a escribir en este momento. Por ejemplo, miren, aquí nos estamos encontrando, en este enunciado nos encontramos dos posibles condiciones. Aquí nos dicen, si el alumno es mayor a 40 o la clase corresponde a B. ¿Cuántas condiciones encuentro yo aquí? Encuentro dos condiciones. La primera, que el alumno sea mayor a 40 años. Y la segunda condición, que la clase corresponda a B. O sea, ya ahí estoy encontrando dos posibles condiciones. Yo les decía que en el español, para que logramos entender esto, primero pues yo me remito al idioma español y después nos trasladamos al Excel cuando hayamos comprendido lógicamente lo que debe hacer la función. Entonces, decía que en el español existen lo que se llaman las conjunciones y son dos conjunciones las que hay. Está la conjunción o, que es una conjunción que nos permite una alternativa o escoger una alternativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le digo o estudia o trabaja, usted debe elegir alguna de las dos. No puede ejecutar ambas. Si le dicen estudia o trabaja, es una alternativa de decisión. O estudias o trabajas. ¿Ok? Y la conjunción y es una conjunción obligatoria. O sea, eh, por ejemplo, si yo le digo a usted, bueno, para que te quedes en la casa tienes que estudiar y trabajar. O sea, usted debe estudiar y al mismo tiempo debe trabajar. O sea, debe hacer esas dos posibles condiciones. Entonces, basado en esa explicación que les estoy dando de lo que son las conjunciones en el español, encontramos este tipo de posibles condiciones o este tipo de enunciados o sintaxis. Por ejemplo, miren la sintaxis que tengo aquí. Si el alumno es mayor a 40 años, sería mi primera conjunción, perdón, mi primera condición. Y esa primera condición está enlazada a una segunda condición que sería que la clase corresponda a B. Están enlazadas por una conjunción. En este caso, la conjunción que la enlaza es una condición de alternativa, o sea, la conjunción o. ¿Vamos claros hasta ahí, señor José? Señor José, Sí, señor. perfecto. Entonces, ya habiendo entendido ese concepto en el español, pues ahora sí nos trasladamos nuevamente a nuestro Excel. Y entonces vamos a ejecutar la función. La función siempre va a ser un condicional y vamos a comenzar con lo que ya habíamos hablado, que es igual sí. Ahora, a ese sí, nosotros le vamos a enlazar la conjunción. ¿De qué conjunción estamos hablando aquí? De la conjunción o que la encontramos aquí, ¿correcto? Entonces yo sencillamente coloco igual sí o y abro mi paréntesis. En ese paréntesis, después de la conjunción, es cuando yo voy a entablar mis dos posibles condiciones. Mi primera condición, que el alumno sea mayor a 40 años, o sea, que la edad se encuentra en la celda C7. Yo pregunto si C7 es mayor a 40 y coloqué mi primera condición. Esa condición la separo de la segunda con un punto y coma y coloco mi segunda condición, que la clase corresponda a B y la clase se encuentra en la celda E7. Entonces, E7 sea igual a B. Y cierro mi paréntesis donde estoy colocando mis dos condiciones. O sea, ya esta estructura se convierte en una estructura sí-o. Mírenlo aquí, sí-o. ¿Listo? Esa es la condición. Ahora, separo con un punto y coma y ahora sí voy a ejecutar lo que normalmente venía haciendo con las anteriores, que ahí ejecuto la segunda parte de la función, que es cuando la condición sea cumplida. O sea, cuando esa condición se cumpla, esa condición doble se cumpla, ¿qué debo hacer? Se va a generar un 10% del valor del pago y el pago está en la celda F7.
punto y coma, y ahora mi último momento. O sea, si no se cumplen esas dos condiciones, pues no habrá descuento. O sea, colocaré un 0 por descuento. Entonces, listo, y ya terminé mi función. Le doy enter a la función, la voy a bajar y ahora vamos a evaluar lo que debe hacer la función. ¿Qué nos están diciendo? Si el alumno es mayor a 40 años, en este caso, aquí es mayor a 40, ok. Y la clase que debe corresponder a B, ok, aquí la clase es B, perfecto. Entonces va a ejecutar un descuento. Esta condición nos indica a nosotros que se puede calcular un descuento siempre y cuando se cumpla alguna de las dos. Porque la O, como les dije, es una condición de alternativa. O se cumple una o se cumple la otra. Y si se cumple alguna de esas dos, ejecutará un cálculo. Por ejemplo, revisemos aquí, en este caso. El alumno es mayor a 40, no es mayor a 40 porque hay una edad de 20. Ahora reviso la segunda condición. ¿La clase corresponde a B? Sí, la clase corresponde a B. O sea, no entra por aquí, pero sí entra por la clase. Igual ejecuta el valor del descuento, porque si cumple alguna de las dos, es con una condición O. ¿Ok? Pongo la fórmula nuevamente en pantalla para que la logren apreciar. Bueno, ¿es claro el tema, señor José? Sí, señor. Perfecto. Señora Marjorie. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ya aquí tenemos que empezar a diferenciar. Entonces, ya vamos a empezar a hacer como que una mezcla de cosas. Entonces, ¿cuándo debo utilizar o cuándo logro saber o razonar que debo utilizar una función sí de la forma sencilla? De la forma sencilla como la habíamos venido ejecutando ahorita. Simplemente la colocábamos la condicioncita y colocábamos lo que es el cálculo o el mensaje que vamos a mandar cuando se cumple y el mensaje o cálculo que vamos a mandar cuando no se cumple. Esa es una condición sí de la forma básica. O sea, esa la voy a utilizar cuando encuentre una sola condición. Ahora, este tipo de estructuras que son sí o, que es de variabilidad, o la sí y, que es de obligatoriedad, la voy a ejecutar o la voy a realizar cuando encuentre dos condiciones unidas por esa conjunción. En este caso, aquí tengo dos condiciones, si el alumno es mayor a 40 o la clase corresponde a B, unidas por una conjunción. Y como le repito, o sea, esto no es que nos lo van a entregar en un trabajo, porque en un trabajo ustedes le pueden entregar un cálculo de Excel o un documento de Excel. Y a usted le dicen, por ejemplo, hey, ven acá, necesito que me calcules eh, los vendedores que vendieron, por ejemplo, entre 2 millones y 3 millones de pesos, que a esa gente le genere un porcentaje sobre las ventas del 3%, una bonificación sobre las ventas. A los que estuvieron entre 3 y 4 millones, al 4%. A los que estuvieron entre tal y tal, otro porcentaje diferente. Entonces ahí estaríamos ejecutando dos condiciones unidas con una conjunción. O sea, y no es que nos coloquen el ejercicio, nosotros debemos generar las posibles fórmulas basadas en las estructuras que ya conocemos. La estructura, vamos, pasemos al otro ejercicio para que veamos la estructura del CI. Por ejemplo, este ejercicio número 11 nos calculará el descuento y aquí nos varían un poquito. Aquí nos dicen, si el alumno es mayor a 40, si la edad del alumno es mayor o igual a 40 años y su clase corresponde a B. Miren que aquí ya estamos con la conjunción obligatoria y, o sea, que ya se está dando una obligatoriedad, que para que podamos ejecutar esa función, se deben cumplir que el tipo sea mayor a 40 años y además que la clase corresponda a B. O sea, para que ejecute el descuento, se deben cumplir obligatoriamente ambas condiciones. Entonces, prácticamente es el mismo. Es el mismo ejercicio, simplemente lo único que va a cambiar aquí es la conjunción. En este caso sería la conjunción sí y. Y yo nuevamente, voy a escribir un poquito más grande para que se pueda notar mejor aquí. Eso, ahí. Ahora sí. Igual sí y ¿qué coloco? El alumno es mayor a 40, o sea que la edad sea mayor
mayor o igual a 40. La edad está en la celda C7. Entonces pregunto si C7 es mayor o igual a 40. Mi primera condición. Separo con punto y coma. Ahora, que la clase sea B. La clase está en la celda E7. E7 sea igual a B. Cierro mi paréntesis donde coloqué la doble condición. Punto y coma. ¿Qué cálculo voy a ejecutar? 10% del valor del pago. O sea, sería el pago de la celda F7. Punto y coma. Y en caso contrario, calculará un 5%. Caso contrario, 5% por la celda F7. Cierro mi paréntesis del sí y listo. Ya está ejecutada esta función con el condicional sí y. O sea que para aquí, para que pueda hacer el cálculo, sencillamente pues se deben cumplir ambas, ¿correcto? Aquí coloco la función nuevamente para que lo... Igual les voy a enviar estos ejercicios ya resueltos, ¿ok? Pues para que los puedan de pronto revisar y lograr digerir. Entonces, hasta el momento tenemos ya dos alternativas de la función sí. La sí de forma estándar o básica y ya estamos empezando a mirar lo que es la condición sí y lo que es la condición sí o. O sea, la condición con las dos posibles conjunciones que existen, la de obligatoriedad o la de alternativa. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ok. Bueno, voy a compartir otra pantalla acá. Voy a dejar de compartir esta. Por favor, van a pasar ahora al ejercicio también que les mandé o al otro archivo de Excel que les envié. Permítanme aquí, dejo de compartir esta y ahora comparto el otro archivo que les envié, que es, permítame, lo busco acá, es el que dice P1 sí anidado. Entonces vamos a compartir ese. Aquí está. Ya también se los envié al WhatsApp. Bueno, revisemos esto. Primero vamos a entender lógicamente lo que nos piden aquí o lo que nos solicitan aquí. Están viendo ya el archivo, ¿cierto? Que dice función sí anidada. Se colocan el que dice ejemplos. ¿Sí lo logran ver en pantalla? Señor José, Marjoris. Sí, señor. Bien, perfecto. Bueno, continúo. Miren, en esta tabla, o sea, no hagan nada en Excel. Primero, simplemente necesito que miren la pantalla. Voy a explicar qué es lo que vamos a tratar. Primero lo que vamos a encontrar aquí y después lo que vamos a tratar de hacer. Primero encontramos aquí una tabla con unos campos que nos dicen empleado, categoría y pues un campo en blanco que es el campo que debemos rellenar, que es el campo de sueldo. Y luego acá abajo encontramos otra tabla que nos dice sueldos por categorías, donde vemos aquí también las categorías. Las categorías son A1, que esa categoría 1 corresponde a un sueldo de 15.000. La categoría A2 corresponde a un sueldo de 10.000. La categoría A3 corresponde a un sueldo de 8.500. Y la categoría A4 corresponde a un sueldo de 6.500. Entonces, voy a explicar lógicamente lo que tenemos que hacer aquí. O sea, tenemos de salida dos tablas, una primera tabla y una segunda tabla. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el campo en común que ustedes observan en ambas tablas? El campo en común que hay en ambas tablas, ¿cuál es? La categoría que está en horizontal. Exacto. O sea, si yo analizo mis dos tablas, lo que estoy encontrando, lógicamente,
es que los dos campos en común que existen en ambas tablas es el campo categoría. O sea, entonces, ahora sigamos analizando lógicamente. Si yo tengo dos tablas o tengo dos cosas o lo que sea en parejas, yo puedo analizar es por ese campo que existe en común entre ambas tablas. O sea, yo puedo preguntar en esta tabla, haciendo referencia a esta otra tabla, pero basado en el campo común. El campo común, o sea, mi interrogante va a estar en la categoría. O sea, ya yo sé que lo que tengo que usar es una función sí basado en mi campo que se llama categoría. O sea, ya identifiqué cuál va a ser mi condición. Mi condición va a depender de la categoría. Hasta ahí vamos claro. Entonces, pero ahora, o sea, listo, ya sé que mi condición depende de la categoría. Bueno, ok, pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder saber qué categoría es y qué sueldo debe ir acá? Entonces, lo que yo debo hacer es recorrer mi segunda tabla, hacer un recorrido por toda esta tabla preguntando por cada categoría. Por ejemplo, yo voy a preguntar, en este primer campo, voy a hacer el recorrido lógico, lo voy a hacer lento para que logren entender lo que vamos a hacer lógicamente. Por favor, si alguien no entiende, dígame enseguida, profesor, espérese ahí un momentico, no entendí y yo me detengo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les dije que vamos a hacer una comparación de las categorías. Entonces, lo primero que yo voy a preguntar es, esta celda que está aquí, bueno, no hablamos de celdas todavía, no hablemos de Excel. Voy a preguntar, ¿esta categoría sería igual a esta categoría? O sea, yo hago ahí una pregunta, ¿ok? Ahora, sigo mi estructura de la función, sí. O sea, pasaría, ya hice mi pregunta ahí, ahora pasaría a la acción que voy a ejecutar si esa condición se cumpliera. Si esa categoría fuera igual a esta, se supone que yo debería asignarle este salario, ¿cierto? Vamos claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? A ver, los escucho, ¿sí o no? Sí, estamos claros. Yo Bien, estoy claro, pues. ok, perfecto. Listo, vamos claros hasta ahí. Entonces, pregunto, ¿esta categoría es igual a esta categoría? De ser así o de cumplirse, yo asignaría este valor. Ahora, pasaría a mi tercer momento, que sería la acción que se ejecutó cuando esa condición no se cumple. Bueno, voy a empezar a resaltar aquí con colores. O sea, pregunto, aquí voy a con otro color que no sea el amarillo para empezar a entender lógicamente. Pregunto, si A2 es igual a esa celda, listo, asigno ese valor. Ahora voy a mi segunda parte. Bueno, ahora, listo, ya detecté que no es igual. O sea, si ya detecté que no es igual, debo seguir preguntando. O sea, voy a recorrer toda mi tabla. Ah, bueno, como esto no es igual, entonces yo voy a seguir recorriendo la tabla. Bueno, entonces, esta celda que está aquí, ¿será que es igual a esta? Y hago mi segunda pregunta. Si esa celda fuera igual a esa, yo debería asignar este valor. Supongamos que aquí no dice A2, sino que dice A4. Supongamos eso inicialmente, para no detenernos aquí. ¿Listo? A2. Bien. Como no es igual, me estoy dando cuenta que no es igual si yo cambiara aquí a A4, entonces debo seguir recorriendo mi tabla. Entonces vuelvo y pregunto, ¿esta celda que está aquí, será que es igual a esta? De ser igual, asignaría este valor de 8.500. Pero si no es igual, o sea, debo seguir recorriendo la tabla. Y por último, preguntaría, ¿esta celda es igual a esta? De ser igual, asignaría el valor de 6.500. O sea, a ver, ¿qué hacemos lógicamente? Preguntamos este primer valor, haciendo una comparativa contra todos los valores de la tabla, recorriéndolo.
Pregunto, si este valor es igual a este, asigno este valor. De no ser igual, sigo preguntando. Este valor es igual a este, si se cumpliera, asigno este valor. Si no se cumple, sigo preguntando. Este valor es igual a este valor, si no se cumple, perdón, si se cumple, le asigno este valor. Y en caso de que no se cumpla, sigo recorriendo la tabla. Bueno, a ver, eso es el recorrido lógico o la parte entendible de lo que hace la función. Ahora, ya que explicamos el recorrido lógico, ahora sí vamos a devolvernos al Excel y vamos a ese razonamiento lógico que acabamos de hacer, vamos a trasladarlo a una función en Excel. Entonces comienzo. Voy a quitar los colores nuevamente para que lo hagamos paso a paso para que logramos entender nuevamente. Bien, igual. Sí, esta celda que es la celda B14. Si la celda B14 fuera igual a la celda A21, terminé la condición. Punto y coma. Si eso se cumpliera, yo debería asignar este valor, que es la celda A22. Punto y coma. Ahora, como si supongamos que no se cumple, yo debo seguir recorriendo la tabla, o sea, debo preguntar nuevamente. Entonces, meto otra vez la función sí. Entonces digo, si mi celda B14 es igual a esta celda, que es la celda B21, si eso se cumpliera, yo debería asignarle el valor de B22. Punto y coma. Y nuevamente debo preguntar, entonces, si mi celda B14 es igual a esta celda, que es la celda C21, debería asignarle este valor. Si no se cumple, debo preguntar nuevamente si la celda B14 es igual a este valor. Si eso se cumple, yo le debería asignar este valor que está aquí. Bien. Bueno, hasta ahí estamos desarrollando lo que dijimos lógicamente ahorita. Ahora miremos cuántas funciones sys hay aquí abiertas. ¿Cuántas funciones sys hay ahí? Tres adentro. Ajá, hay 3. Contemos bien. Mire, aquí hay una, la primera. Sí. Hay Sino 2. que la principal es la que no estoy contando. Ok. No está hay 4. Hay 4 funciones sí. Hay 3 internas y la principal. Entonces serían en total 4. O sea, 4. encuentro 4 paréntesis abiertos, por lo tanto, debo cerrar 4 paréntesis. Entonces, mire, concéntrese de pronto, o sea, para que si la función se vuelve bastante extensa, para que usted no se complique visualmente, miércoles, cuántos paréntesis debo cerrar o cuántos son los que tengo que cerrar, para eso Excel le muestra un indicador. Concéntrese aquí en el último paréntesis abierto. Cuando yo cierro ese primer paréntesis, eso se ilumina. Mire, cierro uno y se ilumina un poquito. Ahora concéntrese visualmente en el segundo. Aquí. Voy a cerrar el segundo y mira que se ilumina. O sea, él le va dando como una pista de por dónde va cerrando. Concéntrese en el segundo y mírelo visualmente y mire que cierro y se iluminó un poquito más. O sea, me está indicando que voy cerrando este. Y me queda el principal. Entonces cierro ese último y listo. Ok. Tengo todos los paréntesis abiertos y cerrados, todos iguales. Bien. Ahora nos falta todavía algo más. Ya desarrollamos la función. Pero recordemos que había una regla que yo les había dicho siempre, que cómo hacía yo para identificar cuando yo tenía que hacer lo que se llama referencia absoluta. Recuerden un detallito que yo les dije, cada vez que yo encuentre una celda que está por fuera de mi tabla principal y esa celda vaya a ser usada en una fórmula, todas esas celdas que están por fuera deben fijarse. En ese caso, la celda A21, A22, B21, B22, C21, C22 y E21 y E22
se deben fijar o hacer referencia absoluta. O sea, a A21 le pongo F4, A22 F4, B21 F4, B22 F4, C21 F4, C22 F4, E21 F4 y E22 F4. En este momento sí ya tengo mi función lista para poder darle enter y ejecutar. Entonces voy a ejecutarla y miren, cuando es A4 me devuelve el valor respectivo de A4. Voy a bajar la función para que nos demos cuenta. Cuando es A2 me asigna el valor respectivo de A2. Cuando es A3 me asigna el valor de A3. Y ahí están todos los valores asignados. ¿Listo? Pongo nuevamente la función en pantalla. Bueno, entonces, tercer punto, cuando encontramos este tipo de función, ¿cómo la identifico? La identifico porque yo debo colocar varias condiciones seguidas. ¿Cuántas condiciones estoy colocando aquí? Miren, hay 1, 2, 3, 4 condiciones sí. Esto es una estructura que se llama función sí anidada, porque va una función dentro de otra. O sea, un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí y dentro de otro sí. O sea, se llama como función sí en nido. Porque van todas unidas dentro de sí. A ver, ¿estamos claros hasta allí? ¿Cuál de todos? El guapo. Todos me parecen iguales. Era este. Señorita Marjorie, señor José, ¿estamos claros hasta allí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos 3 cosas diferentes. ¿Y qué tenemos que empezar a vislumbrar o a mirar cuándo debemos usar cada uno? Entonces, función sí de la forma básica o sencilla, simplemente cuando encuentro una sola condición. Estructura de función sí y o estructura de función sí o, que son 2 condiciones que van unidas por una conjunción. Llámese la conjunción o la conjunción y. Y también tenemos la tercera estructura definida, que es una función sí anidada. O sea, cuando encuentro más de 3 condiciones que debo evaluar de seguido. Entonces, primera tarea, empezar a entender cuándo debo utilizar cada una de ellas. Para lo siguiente, vamos a ejecutar de pronto esta que dice práctica sí anidada. Entonces, pásense a este ejercicio. Yo voy a ejecutar rápidamente esto que dice aquí, que dice promedio y aprobó. El promedio simplemente es calcular con la función promedio. ¿El promedio de qué? El promedio de las 3 notas estas que están aquí. Desde C3 a E3. Listo. Generé mi promedio. Ya. Aquí dice, la función aprobó. Miren, dice, poner en aprobó si pasó o no pasó, siendo el pase 70. Esto es la función aprobó. Primera tarea de la noche. ¿Qué tipo de estructura hay aquí? En esa sola función. Señor José o señorita Matthew, ¿qué tipo de estructura hay en esa primera función? De las 3 que hemos visto. Hay un sí de la forma básica, hay un sí o hay un sí y con una conjunción, o hay un sí anidado. ¿Cuál de las 3 existe ahí? No entiendo. Parece, me suena redundante. Si poner en aprobó, si pasó o no pasó. Sí, o sea, que en la columna aprobó va a colocar un texto que dice sí pasó o un texto que diga no pasó, Ah, ya. Listo. siendo el pase o el promedio de 70. ¿Qué tipo de estructura hay ahí de las 3 que hemos visto? Identifique una de esas 3. El sí sencillo,
de pronto el sí o sí y o está un sí anidado ahí. ¿Qué identifican en este texto que está aquí? Creo que es una estructura básica de la que hemos venido Exacto, trabajando. exactamente. Es una estructura básica. ¿Por qué? Porque simplemente encontramos una sola condición que nos dice que el pase de la materia va a ser cuando sea 70 o más. O sea, entonces, ¿qué? La condición ¿dónde está? Que si el promedio, si F3 es mayor o igual mayor o igual a 70. Esa es la condición. Si es mayor o igual a 70, manda un mensaje que dice pasó. Y si no, pues en caso contrario, mandará un mensaje que diga no pasó. Listo. Ya, esa es la estructura básica. Bien, ahora sí, vamos a mención. Ahora sí, miremos aquí lo que nos dice aquí en mención. Tratemos de analizar lo que encontramos allí. Mire lo que dice. En mención, si está entre 90 a 100, será excelente. Si está entre 70 a 90, será bien. Si está entre 60 y 70, será mal. Y por debajo de 60, será muy mal. Segunda puerta a la derecha. ¿Qué tipo de estructura encuentra ahí? ¿Cómo te llamas, Rafael? ¿O qué analiza que puede encontrar ahí? De las tres. Llévala a casa, por favor. Sácala de aquí. Su madre está muerta. Estará mejor aquí en este lugar elegante. No lo estará. Bueno, los voy a ayudar. Los voy a ayudar un poquito. Miren. Espera un momentico, profe. Espera un Bueno, momentico. listo. Listo, los espero. A ver si logran descifrarlo por ustedes. Yo diría que un sí combinado con un O. Es el mejor. Bueno, Estructura sí O. ahí es una estructura sí y. Sí tiene más o menos la idea, es Sí. una estructura sí, porque mire, aquí estamos validando que la nota esté entre 90 y 100. Aquí está que esté entre Sí, 70 a sí. 100, o sea, 70 y 90. Y que esté entre 60 y 70. Y aquí encontramos o sea, miren, aquí encontramos tres posibles condiciones. Una primera condición que es un sí y, que tenemos que evaluar de 90 a 100, ¿cierto? Otra que debemos evaluar también de 70 a 90, o sea, que esté la nota entre 70 y 90. Otra condición más que debemos evaluar que la nota esté entre 60 y 70. Y otra condición más que nos dé debajo de 60, o sea, menor de 60. Entonces, ¿cuántas condiciones hay ahí en total? Tres. Cuatro, perdón. Exacto, hay 4 condiciones. Cuando hay más de 2 o 3 condiciones, ¿qué estructura dijimos que usábamos? Sí anidado. Exacto. Vamos a utilizar a nivel global un sí anidado. Pero ahora debemos explorar cada una de las posibles condiciones. Ya sabemos que es un sí anidado a nivel global. Pero ahora tenemos que tratar de mirar dentro del sí anidado qué condiciones o qué estructuras vamos a identificar. Entonces, miren, todavía no he hecho función de nada. Simplemente estoy mirando la parte lógica. Aquí evalúo
que un promedio debe estar entre 90 y 100. O sea, aquí estaría aplicando en la primera condición una estructura CI, ¿cierto? Serás mi pequeño ángel a partir de ahora. Bien. En la segunda, que la nota esté entre 70 y 90. Otra estructura de la función CI. Que la nota esté entre 60 y 70. Otra estructura de CI. Y aquí, esta que nos dice debajo de 60, o sea, menor de 60, es una condición básica, de la forma básica. O sea, estaríamos a nivel global manejando un cianidado, pero dentro del cianidado encontraríamos 3 funciones CI y una función de la forma básica. O sea, esa es la parte lógica que debemos entender. Cuando ya tenemos entendido lo que estamos encontrando, ahí sí procedemos a realizar la función. Voy a proceder a realizar la función. Entonces, mi primera parte, ya sé que es un cianidado a nivel global. Entonces comienzo. Sí. Listo. La primera que voy a evaluar es que la función esté entre 90 y 100. O sea, es una estructura del tipo CI. Bien. Y aquí evalúo mi doble condición. El promedio, voy a preguntar, si voy a evaluar entre que esté entre 90 y 100, debo incluir el número 90. O sea, la primera condición es que sea mayor o igual. Entonces, mayor o igual a 90. Punto y coma. Y la misma celda F3 debe ser, si llega hasta 100, debe ser menor o igual para definir mis dos intervalos. Debe ser menor o igual a 100. Cierro mi paréntesis de la condición doble CI, punto y coma. Ahora, ¿qué sucede cuando eso se cumpla? Si eso se cumpla, mandará un mensaje que dice excelente. Bien, ahora pasemos de la primera a la segunda. Listo. Ahora, si no es esa función, pasaría a evaluar mi segunda posible condición, que sería otra estructura de la función CI. Y evalúo nuevamente. Ahora me están diciendo que debe arrancar en 70, o sea, mayor o igual a 70, punto y coma, y que sea también al mismo tiempo menor o igual. ¿Menor o igual a qué? A 90. O sea, que llegue hasta 90. Ojo, aquí cometí un error adrede. ¿Cuál es el error? Mire, yo aquí estoy validando en la primera que sea mayor o igual a 90. Que arranque en 90. ¿Ok? Por ende, en mi segunda condición, yo no puedo volver a evaluar nuevamente que sea igual a 90. Porque entonces estaría validándola en ambas funciones. O sea, le quito el igual y simplemente valido que sea menor a 90. Porque cuando digo que es igual a 90, está en la primera. Cierro mi paréntesis de la doble condición y qué es lo que sucede cuando esa condición se cumpla. Que mandará un mensaje que diga bien. Listo. Ahora, estoy revisando si cabe en la primera o si cabe en la segunda. Si no cabe ni en la primera ni en la segunda, paso a revisar mi tercera condición. O sea, coloco una estructura del tipo CI, que es mi tercera condición, y empiezo a evaluar nuevamente si esa celda F3 es mayor o igual. ¿Mayor o igual a qué valor? A 60. Y mi última condición evalúo que esa celda sea menor a qué? Menor a, no puedo poner que sea menor o igual nuevamente porque estaría validando el igual acá nuevamente, que sea menor a 70. Cierro mi paréntesis, la doble condición y cuál es el mensaje que pasa o lo que sucede si esa condición se cumple. Mandará un mensaje que diga mal. Y me queda
una sola condición por evaluar, que sería la última. ¿Qué sería si es debajo de 60? Muy malo. Bien. Pero entonces aquí hay como que o sea, lo que lógicamente les dije yo es que debemos evaluar la última función como si fuera una función, sí, de la forma básica. Pero realmente no la vamos a evaluar. Sencillamente voy a asignar el valor. ¿Por qué no voy a evaluar la función? Le voy a explicar la parte lógica de por qué no se hace. Eh, Señor José y señorita Marjorie, si yo les pongo un ejemplo, vamos a evaluar que sean 4 posibles colores. Si tenemos amarillo, azul, rojo y blanco. Yo primero pregunto, de los 4 colores, ¿es blanco? Perdón, comencé por amarillo, azul y rojo. Digamos amarillo, azul y rojo y blanco. De los 4 colores, ¿es amarillo? Listo, yo supongo o digo, no, no es amarillo. Ah, ok, no es amarillo. Me quedan 3 colores. Ya sé que no es amarillo. Bueno, ahora hago la pregunta por el segundo. Bueno, si no fue amarillo, entonces podría ser azul, rojo o blanco. Listo, digamos que tampoco es azul. Bueno, entonces, no es ni amarillo ni es azul. Me quedaron 2 opciones. Me quedó el rojo y el blanco. Entonces pregunto, bueno, si no es ni el amarillo ni el azul, entonces es el rojo o el blanco. Listo, supongamos que no es el rojo tampoco. Entonces, por simple convicción o por simple descarte, si yo tengo 4 colores y ya sé que no es el amarillo, no es el azul y no es el rojo, o sea, yo no tengo que preguntar si es el blanco, porque es como si yo preguntara algo como, por ejemplo, decirle, oye, el caballo blanco de Bolívar es blanco. O sea, estaría preguntando algo que es muy lógico. Yo no puedo preguntar, el caballo blanco de Bolívar es blanco porque ya estoy diciendo que el caballo es blanco. O sea, les estoy dando a entender que si ya de las 4 opciones, yo descarté las 3 opciones que tengo, yo no tengo por qué preguntar por la 4ª opción, porque se supone que si ya descarté las 3 primeras, ya lo que sé que me queda es la última. O sea, no tengo que preguntar en ningún momento si es la última, porque estaría haciendo una pregunta absurda. Entonces, si no tengo que preguntar, si ya sé que de mis 3 condiciones no es ninguna de las 3, yo no tengo que preguntar por la última condición. Simplemente asigno el valor y listo. O sea, le digo de una vez que si no es ninguna de esas 3, entonces es muy malo. Ahora sí, ya terminé todas mis posibles funciones. Ahora, ¿cuántas funciones sí y tengo abiertas? Tres. Perfecto, tengo abiertos 3 paréntesis. Por lo tanto, cierro 3 paréntesis. Ya. Y ahí está lista mi función. Entonces, miren, ya ahí tengo lista mi función. Entonces, ¿por dónde vamos en este momento? Ya estamos empezando a hacer lo que yo le digo, la licuadora en segunda velocidad. ¿Por qué? Miren lo que estamos haciendo a este nivel ya. Ya estamos empezando a generar una estructura compleja. ¿Qué estamos generando? Estamos generando una función sí anidada con variantes. ¿Cuáles son las variantes? La primera condición es un sí, la segunda condición es un sí nuevamente, la tercera condición es un sí nuevamente y la última condición es un sí de la forma básica. Entonces, este tipo de estructuras yo las puedo empezar a mezclar y puedo empezar a jugar entre ellas y puedo construir una función bastante compleja de una forma sencilla. Miren que la estructura que iniciamos ahora mismo no es muy compleja, pero tiene más o menos un nivel, ¿ya? Si yo genero una estructura de este tipo, podría generar una estructura de este mismo tipo con 10 o 15 posibles condiciones. Y podría estar analizando una ejecución de una base de datos con una función, sí, bastante compleja. ¿Vamos hasta ahí bien?
La señora está. Sí. Ella tocó la campana y tú tienes que Aló. Sí, dígame. La señora está o se salió. Yo creo que debe estar. Me imagino que debe estar porque en la reunión no está. No la veo en la reunión. Como que se salió. De igual manera, pues envío la grabación para que les quede el concepto. Sí, sí, profe, está bien ahí. Ok, vamos bien hasta ahí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora, les voy a dejar la grabación y les voy a enviar una plantilla con 3 ejercicios. Y esos 3 ejercicios, ustedes deben validar qué tipo de función deben usar. Ahora, esto que hemos visto, vamos a llevarlo a la práctica. Ahora, deben fabricar, voy a colocarles en pantalla lo que van a hacer. Yo creo que nada más les mandé esos 2. Entonces, permítame un segundo y le envío de forma inmediata el que ustedes van a realizar. Permítame un segundo y se los coloco de una vez y lo proyecto aquí enseguida y se los explico. Bien, ya se lo estoy enviando. Ahora lo voy a abrir aquí en la pantalla mía, pues para que lo puedan ver y se lo publico acá. Entonces ya aquí se empieza a ver un poquito la complejidad de lo que vamos a empezar a ejecutar. Por eso yo le decía, vamos comenzando con lo basiquito y vamos bastante fácil. Ya empezamos a hacer mezclas. Aquí está. Ya lo tengo abierto en pantalla. Ahora se lo voy a proyectar. Permítame un segundo, dejo de compartir esto y ahora sí comparto. Ya voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Bien. Ya lo está viendo en pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Señor, no sé si lo aprecia. ¿Sí está compartiendo la pantalla? Sí, señor. Bien, perfecto. Bueno, voy al número 1, le voy a explicar qué van a hacer. Unas columnas que tienen aquí, entonces hay 3 columnas que generar. Se llaman tipo de estancia, costo de alimentación y el descuento. El tipo de estancia se encuentra en la pregunta C. Entonces usted, basado en la pregunta C, me va a identificar qué tipo de estructura encuentra y la función que debe utilizar para generar ese cálculo de ese campo. El costo de alimentación se lo va a encontrar en la pregunta A. Dice, sabemos que el precio de comida almacenas a 10.000, de desayuno 5.000, utilizando un condicional, crea una columna que refleja el coste. Y la pregunta de descuento se encuentra en la pregunta B. La pregunta tipo de estancia en la C, costo de alimentación en la A y el descuento en la B. Se va a interpretar lo que está encontrando allí y me va a elaborar las funciones que usted considere que debe emplear. En el número 2, que vamos a encontrar esto que estoy mirando aquí. Se va a generar un resultado. El resultado lo va a encontrar aquí en esto que está aquí, ¿ya? Dependiendo de si la definitiva es menor a 6, mandará un mensaje que diga insuficiente. Si la definitiva está entre 6 y 6.9, va a mandar un mensaje que dice aprobado. Si la definitiva está entre 7 y 10, va a mandar un mensaje que dice notable. Y la beca ganada lo va a analizar en este texto que está aquí. La beca ganada, o sea, el mensaje que va a mandar, beca de inglés, si la nota es inferior a 4, o sea, si el promedio ese es inferior a 4, si el promedio no, si la definitiva, o sea, si la nota
será una beca de informática si la nota se encuentra entre 7 y 8. Será una beca de química si la nota se encuentra entre 8 y 9. Y será una beca de física si la nota es igual o mayor a 9. Ese sería nuestro segundo ejemplo. Esto que está aquí abajo no lo van a hacer porque todavía es una función un poquito más avanzada que no he explicado. Entonces simplemente se van a limitar a obtener los dos campos que están aquí, resultado y beca ganada. Y en el número 3 ya es una estructura más o menos en la cual utilizamos todo lo que hemos aprendido durante este espacio. ¿Qué van a hacer aquí? Perdón. Me va a generar el valor del hotel. El valor del hotel lo va a localizar de acuerdo a la pregunta número 3. Aquí dirán, si el número de días es igual o menor a 10, el valor del hotel me va a generar un descuento del 5%. Y si el número de días es superior a 10, el valor del hotel tendrá un descuento del 8%. Aquí tiene usted lo que es el valor del día del hotel. O sea, usted me debe dar la cuenta total de la persona con X o Y descuento dependiendo del número de días que estuvo la persona en el hotel. O sea, me va a dar la cuenta que debe pagar esa persona. El alquiler, dice aquí, es una fórmula sencilla. Es igual al número de días por el valor del alquiler. Número de días por el valor del alquiler que está aquí arriba. Una fórmula bastante sencilla. De pronto la compleja es el valor del hotel. El impuesto del vehículo, aquí está, en el número 5. Si el valor del alquiler es mayor o igual a 500.000, el impuesto será el valor del alquiler por el porcentaje correspondiente. El valor del alquiler por el porcentaje correspondiente. El total del viaje es la suma del valor del hotel, alquiler de vehículo, impuesto de vehículo y valor de etiqueta. El premio adicional se va a basar en este punto, que aparecerán 5 días adicionales si el cliente es tipo 3, si el cliente es tipo 1 o si el cliente es tipo 2. O sea, aquí están los diferentes tipos de clientes. Aparte de eso, me deben generar un total, un promedio y una función que me va a calcular el máximo valor. Entonces, de aquí se desprende un primer entregable que ustedes me deben colocar a mí. Aquí vamos a hacer como que un pequeño pare y vamos a evaluar lo que hemos visto hasta el momento. Yo considero que son 3 ejercicios más o menos que deben demorarle un tiempecito, entonces yo mañana me comunico con ustedes, los asistentes. Yo sé que todos trabajamos, entonces obviamente sé que de pronto para en la noche lo más probable es que no me lo tengan. Entonces no sé si les dejo el espacio del día de mañana y tomamos, no sé si voy a ponerlo a consideración de los asistentes que tomemos una horita del sábado, la hora que nos pongamos de acuerdo, pues, y si ya lo tienen listo, pues lo evaluamos o lo que hayan logrado hacer. Y si definitivamente no lograron hacerlo, pues, ajá, toca darle en la propia sesión y tratar de desarrollar. Pero como les digo, o sea, el objetivo es que ustedes logren generar el conocimiento y que ustedes logren desarrollar las cosas por ustedes mismos. Entonces, señor José, no sé qué opina. Yo lo pondré a consideración con las otras personas, la señora Gloria y la señora Marjorie. Consideraría que, bueno, si hay algún avance de aquí a en la noche de mañana, pues les preguntaré como a las 6 de la tarde cómo van en los avances. Si usted me dice, desarrollé un primer ejercicio, listo, nos hacemos el encuentro y empezamos a revisarlo. Si definitivamente me dicen los asistentes, no, es que no hemos tenido tiempo, bueno, les doy el día sábado. Y el sábado no sé si hacemos un encuentro virtual y empezamos a mirar qué es lo que han hecho hasta el momento. ¿Cómo le parece la idea, señor?
Señor José, ¿está aquí? Parece que se había desconectado sin querer. ¿A qué hora sería el sábado? Bueno, no sé, yo les preguntaría, sábado yo estoy disponible a cualquier hora. Les preguntaría si mañana no han logrado hacer nada, pues nos pondríamos de acuerdo mañana en la noche o conversamos por el chat y nos pondríamos de acuerdo en una hora el sábado. Ah, bueno, listo, profe. Está Sí, bien. porque yo creo todos trabajamos y yo sé que no van a tener el tiempo para mañana desarrollar esto. Eso es obvio, porque el Sí, trabajo que le estoy poniendo maneja algún nivel. así es, profesor. Bueno, perfecto. De igual Tranquilo. manera, entonces mañana me comunico con ustedes en la tarde y si tienen algo, hacemos una reunión y explicamos algo, nos reunimos todos y si no, pues listo, los dejo y el sábado sí nos reunimos una horita. Ya el sábado tenemos que tener algo desarrollado, por lo menos uno, o los tres, que sería lo más óptimo. Así es, profesor. Claro Bueno, que listo. sí. Entonces, manos a la obra con el trabajo. Ya vamos a evaluar lo que hemos visto hasta el momento. Listo, señor. Ok, hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Listo, profe.